Ok, entonces el certamen 2 del 2018, que es como lo más reciente que tengo de certámenes. El del año pasado no lo tengo porque el profe no jamás me dio acceso a aula. Pero bien, el profe lo que me contó del certamen era que básicamente iba a mezclar toda la materia del certamen en unos 5 ejercicios. O sea, cada ejercicio no iba a abordar solo un tópico. Y es muy parecido a lo que hace este certamen. Entonces, por eso pensé que era buena idea ver esto, porque los certámenes más viejos, eh, cada pregunta apunta solo a un tópico y son preguntas cortas y son muchas. Es muy distinto el formato. Así que, bueno, en ayudantías pasadas ya habíamos visto ejercicios de este estilo. Eh, en este caso se entrega el modelo de planta nominal que tiene un polo estable, uno inestable y además tiene un retardo en la planta. Por lo tanto, piden nuevamente por asignación de polos diseñar el sistema de control tal que se cumplan estos 3 puntos. Eh, bueno, esto está con pauta, así que vamos a ir como repasando y si alguien tiene alguna consulta me interrumpe. Eh, bueno, seguimiento de referencia constante y compensación de perturbaciones constante, como ya vimos en ayudantes anteriores, es como lo mismo. Ambos se solucionan de la misma forma, que para efectos de la asignación de polos es añadir integración en el controlador, si es que la planta no lo tiene. Como ya había mencionado también, siempre se analiza la cantidad de integración que hay entre el conjunto planta-controlador, por cómo está planteado el polinomio de lazo cerrado, el ACL, que es el que define las dinámicas que van a predominar en la respuesta o en la salida de mi lazo. Por lo tanto, ya leyendo el puro enunciado y viendo la forma del modelo de planta nominal que tenemos, y otro punto también que, bueno, en la medida que lo explique les aclaro por si es que queda alguna duda. Pero en esos 2 primeros puntos quedarían saldados con la integración, al menos en el controlador, ya que la planta no tiene, y la inmunidad al ruido de medición, que como ya había hablado, generalmente el ruido de medición se manifiesta a frecuencias altas, desde una cierta frecuencia hacia arriba. Por lo tanto, la respuesta del lazo cerrado, que en el fondo se estaría descrita por la sensibilidad complementaria, el T0, que es el que relaciona la salida del lazo con la referencia, tendría que tener una frecuencia de corte que sea menor a la frecuencia a la cual empieza a ser significativo el ruido de medición en la realimentación del lazo. Por lo tanto, en la asignación de polos, cuando planteo la ecuación diofantina, tengo que considerar que eh, mi polinomio de lazo cerrado tiene que tener un decaimiento antes de esta frecuencia 8 radianes por segundo. Entonces, ya yendo a la pauta, el otro punto importante eh, es que la, para poder compensar el retraso que tiene la planta, se aplica la topología de predictor de Smith, que como les había comentado, para efectos de un ejercicio que se enfoca en la asignación de polos, basta con mencionar que se va a implementar esa topología. Eh, Sé que suena como un poco vacía esa respuesta, pero si ustedes hacen la demostración que ya se lo había mostrado también esto, de por qué se plantea esta topología, se pueden dar cuenta cómo se simplifica el retardo y se trabaja con un modelo de planta nominal que no incluye el retardo. Y ese sería, en el fondo, el bloque que estaría viendo el controlador de aquí en adelante. Por lo mismo se puede establecer una relación entre las sensibilidades complementarias que relaciona ambas y como que en el fondo es como si expulsara el término del retraso de la planta, no lo incluye,
por lo mismo el controlador se diseña sin pensar en eso, porque esta topología es la que está compensando ese retraso. Aquí está la demostración si alguien la quiere ver, pero no es más que eso, porque incluso en el ejercicio que vimos en ayudantía, que era este, jamás vi explícitamente que en el fondo lo que pedían en este ejercicio de predictor de Smith, que también era una planta con retraso, era determinar la función de sensibilidad complementaria. Y eso básicamente se puede ver con la misma demostración que les mostré recién. Por lo mismo no mostré este desarrollo que, como pueden ver, no tiene mayor complejidad. Esto se lo envié en la ayudantía anterior, en los archivos de la ayudantía anterior, la ayudantía 4. Por si alguien lo quiere ver en detalle, pero es en el fondo para que se convenzan de que simplemente la topología de predictor de Smith se hace cargo del retardo. Por eso, si el enfoque del ejercicio es diseño por asignación de polo, esta topología se hace cargo del retardo y trabajo simplemente con este G0 barra. Y también, eso quería aclarar, que esta planta sería la planta real, que para efectos de un buen diseño de modelo, yo asumo que esta planta es muy parecida a un modelo de planta nominal G0, que sería el que está acá, o este mismo, que en el fondo tengo un buen modelo de planta nominal a las frecuencias que me importan. Pero no olvidar que esta sería la planta real, no el modelo de planta nominal. Y lo que está haciendo el predictor de Smith es utilizar el modelo de planta nominal como en el fondo almacenando las dinámicas significativas de la planta, y con eso hace esta predicción para eliminar el retraso que está presente en la planta, que como ya lo había conversado, ese retraso se puede deber a distintos factores que tienen que ver con el fenómeno físico real que está ocurriendo. Bueno, como ya había comentado, para el punto 1 y el punto 2, solo con la integración que la vamos a incluir nosotros en el controlador, ya estamos logrando seguir referencia constante y compensar perturbaciones constantes. Aquí no se aclara si la perturbación es de entrada o de salida, pero no es de interés, ya que la idea que les había dicho anteriormente también, uno puede ir haciendo como la superposición de frecuencias al interior del lazo. Y uno puede ir analizando qué es lo que pasa a cierta frecuencia al interior de todo el lazo para todas las señales, como vamos a ver ahora también en este certamen con un ejercicio de análisis en estado estacionario, que ese lo vi para el repaso que hice de la ayudantía 1, para el certamen 1, pero eso va a entrarles ahora. Aparte de la asignación de polos, lo geométrico de raíces, estabilidad según Nyquist, el predictor de Smith y las limitaciones fundamentales, entra análisis en estado estacionario para el certamen del lunes. Así que este certamen tiene un ejercicio de eso y básicamente es la misma idea que les quiero dejar acá. Cualquier señal que sea constante o de frecuencia cero, al encontrarse con la ganancia infinita del controlador para esa frecuencia, manda el error a cero. Por eso el integrador en el controlador o en la planta de inmediato elimina de nuestro problema todas estas señales de frecuencia cero o constantes, ya sea referencia, perturbación de entrada o de salida. Y el punto 3, que era que queremos inmunidad al ruido de medición, hace que el polinomio de lazo cerrado, que en el fondo va a ser la asignación de polos que hacemos al plantear la ecuación diofantina, tiene que tener un ancho de banda menor a 8 radianes por segundo, que es a partir de la frecuencia a la cual el ruido de medición es significativo. Se plantea el grado mínimo que tiene que tener el polinomio de lazo cerrado, que como lo habíamos visto era esta expresión de 2 por n menos 1, que esa es la expresión base, donde n es el grado del denominador de la planta. Y en este caso se añade un grado extra por la integración que nosotros estamos incluyendo en el controlador.
Si hay alguna duda en cualquier punto, me paran nomás. Bueno, y acá inclusive lo coloca explícito, pues, coloca el grado relativo del polinomio A, que como les he mandado en estas hojitas resúmenes que están escritas a mano, eh, el modelo de planta nominal se define como G0 igual a B sobre A. Entonces, A sería el denominador del modelo de planta nominal, que sería el grado que se está analizando acá. Y aquí ya plantea derechamente la ecuación de Fantina, que es la que contiene todos los requerimientos que están aquí, donde a la izquierda estaría la información de los polinomios que conforman el modelo de planta nominal y el controlador, y a la derecha estaría la asignación de polos que nosotros estamos haciendo. Que si se fijan, plantear el problema de esta manera, como desde el punto de vista de ecuaciones y de los modelos utilizados, es lo mismo que se hace después en el lugar geométrico de raíces o por Nyquist. Por eso siempre les comentaba de que cualquier problema de control siempre se basa en una asignación de polos. Siempre voy a estar yo definiendo cómo quiero que sean las dinámicas del lazo cerrado, y en base a eso defino los grados de libertad que puede tener el controlador. Entonces, en este caso se coloca el polinomio A. Bueno, esto ya por la definición del polinomio de lazo cerrado, que para quien lo tenga muy claro, es el término que aparece en el denominador de todas las funciones de sensibilidad al interior del lazo cerrado. O dicho de otro modo, todas estas funciones de transferencia que relacionan dos señales cualesquiera de entrada y de salida al interior del lazo cerrado, y esa combinación de señales de entrada y salida yo lo elijo de tal modo de sacar ciertas conclusiones respecto a cómo se comporta el lazo cerrado. Si yo quiero saber si mi lazo cerrado es inmune al ruido de medición, tendría que sacar la función de transferencia que relacione la salida del lazo cerrado con la entrada de este ruido de medición, y ver si la función de transferencia efectivamente se atenúa o no para las frecuencias a las que el ruido de medición se hace significativo. Por lo tanto, si yo resuelvo bien este ejercicio y planteo, por ejemplo, en el RLTool, coloco que me grafique el diagrama de bote de la función de transferencia que relaciona la salida con el ruido de medición, esta debiese tener un comportamiento como paso bajo, filtro paso bajo, y que la frecuencia de corte debiese estar antes de estos 8 radianes por segundo, para que así la energía que existe a esa frecuencia en el ruido de medición no sea vista por la salida, o sea que ya fue atenuada. Todo eso que expliqué recién es una vuelta enorme para lo que es el ejercicio, pero es más que nada como para que entiendan el por qué se hace todo. Bueno, entonces el polinomio de lazo cerrado, que como dije es el denominador de todas las funciones de sensibilidad del lazo cerrado, y que ordenado en base a los polinomios que componen el modelo de planta nominal y el controlador, quedaría el polinomio A, que sería el denominador del modelo de planta nominal, por el polinomio L, que es el denominador del controlador, por el polinomio B, que es el numerador del modelo de planta nominal, y el numerador del controlador, que sería el polinomio P, que se le conoce. Siempre el controlador sería el numerador P dividido el denominador L, el polinomio L. Por lo mismo se asignan esas mismas letras a los grados de libertad en la asignación de polos. Bueno, aquí se añade, tenemos que cumplir el grado mínimo que anteriormente habíamos dicho. Por lo tanto, aquí ya tenemos grado 2, con el integrador que añadimos nosotros a mano y que ya lo incluimos aquí. Tenemos 3, y para cumplir el grado mínimo faltaría un grado de libertad en el denominador del controlador, y que ese lo estaría determinando el desarrollo de esta ecuación al igualar coeficiente a coeficiente cada uno de los términos.
Y en este caso se opta por que en el numerador del controlador se cancele el polo estable de la planta. Como dije, ¿por qué se hace eso? Porque en este caso no tenemos ningún requerimiento eh, de polo dominante, y que esta cancelación haga que el polo dominante infrinja esa restricción. En otros ejercicios que vimos antes sí ocurría esa situación, pero en este caso no. Así que para facilitar el desarrollo y la determinación de estos números, conviene hacer esta simplificación. Y obviamente, bueno, siguiendo en orden leyendo la ecuación de Fantina, el controlador tiene que ser propio, que quiere decir que el grado del el numerador y el denominador tiene que ser el mismo. Por lo tanto, si este es el polinomio L que conforma el denominador del controlador, el polinomio P, que es el numerador del controlador, también tiene que ser de grado 2. Por eso yo introduzco a mano el polo estable de la planta que quiero cancelar y ingreso un grado más, que sería el que necesito para completar el grado y que el controlador sea propio y realizable. Y ya a la derecha bueno, y por si a alguien le queda una duda, en general se trabaja con esta forma de polinomio, hablando de los polinomios del controlador. El polinomio L se deja como polinomio mónico, que es cuando el S de mayor grado no está acompañado por ningún coeficiente, y el polinomio P da lo mismo, no se deja así. Es como comúnmente se trabaja. Y a la derecha de la ecuación diofantina se plantea la asignación de polos, donde, como aquí mismo abajo aparece, el polo dominante sería el S-7, que estaría estableciendo la frecuencia de corte del lazo cerrado justo antes de que el ruido de medición empiece a ser significativo. Se incluye también se entiende también que estos números más altos a este polo dominante son polos más rápidos y que por lo tanto desaparecen antes que el modo natural dominante, y no afectan a la dinámica del lazo. Tampoco afectan a la frecuencia de corte porque ya fue escogida con el polo dominante. Se incluye el S+10, que fue el polo estable de la planta que se quiso cancelar, porque así se simplifica de toda la ecuación. Y bueno, esto se incluye ya derechamente como para completar el grado que se estableció acá. Y con eso ya se puede resolver esta ecuación, pues se simplifican los términos, se expande cada uno de los lados de la ecuación, y coeficiente a coeficiente se igualan para obtener estos valores. Esto, bueno, en este caso no es muy complejo de desarrollar a mano, pero términos como este, que no incluirían a este para el desarrollo, se pueden introducir en la TI, y ahí se obtiene de inmediato los polinomios, y ya después se hace el sistema de ecuaciones para despejar estos coeficientes, que la verdad no es muy complejo para nada. En general no queda nunca o sea, de cada una de las ecuaciones que queda, se despeja de inmediato los grados de libertad. Muy rara vez queda como un despeje cruzado. Bueno, aquí también aclara lo que ya les dije, que como se escogió cancelar el polo estable de la planta, se tiene que incluir en la asignación de polo para poder tener esta simplificación que queremos al resolver la ecuación de Fantina. Y luego se reescribe los polinomios, el polinomio L que está acá, que es el denominador del controlador, y el polinomio P, que es el numerador del controlador, con los grados de libertad ya despejados. Esa sería como la respuesta formal que se tiene que entregar si es que nos piden explícitamente diseñar el controlador. Van a haber otras preguntas donde quizás la cantidad de restricciones, el grado de la planta van a ser muy altos, y el resolver esta ecuación ya no va a ser tan sencillo porque va a ser de un grado muy grande, como
pudieron haber visto en ejercicios de iontía anteriores donde habían ruidos de medición que no eran, o sea, disculpen, perturbaciones que no eran constantes, que tenían ciertas frecuencias y que había que cancelarlas a través del controlador, haciendo la ganancia infinito específicamente para esa frecuencia, y eso se lograba añadiendo polos complejos conjugados. Lo cual hace que crezca este grado mínimo, en el fondo se van agregando, en vez de sumar 1 por una integración, se suman 2, y eso va haciendo más complejo el despeje de esta ecuación. Por lo tanto, en muchos de esos casos no van a pedir resolver y basta con plantear correctamente esta ecuación para tener el ejercicio bueno. Así que ese sería este ejercicio 1. El ejercicio 2, no sé si han visto específicamente esta materia, pero en caso de que no, no está de más que sepan cómo se trabaja. No es muy distinto a cómo se desarrolló el ejercicio anterior. Pero vamos repasando el enunciado y viendo al tiro los puntos importantes que van a afectar al desarrollo del ejercicio. En este caso, se tiene un lazo de control con referencia constante, y hay una perturbación de salida que tiene frecuencia de 2 radianes por segundo. Por lo tanto, ahí ya tenemos que considerar que si nos van a pedir seguimiento de referencia constante, necesitamos un integrador, en el caso de que la planta no lo tenga, y necesitamos atenuar esta perturbación de salida. Por lo tanto, habría que añadir un polo complejo conjugado en el denominador del controlador, que haga que la ganancia a esa frecuencia se haga infinito y por lo tanto compense esta perturbación de salida. También existe ruido de medición que dice que es significativo a partir de los 6 radianes por segundo, y que el error de modelado multiplicativo, que como lo comenté anteriormente, es un error que se define en base a las diferencias que existen, por eso es un delta, a las diferencias que existen en el modelo de planta nominal que yo estoy utilizando para ajustar mi controlador y el comportamiento real de la planta. Esas diferencias se podrían generar a partir de que, por ejemplo, yo sobresimplifiqué mi modelo de planta nominal con el fin de eliminar grados de la planta y así hacer más fácil el diseño de mi controlador, pero aún así tengo que tener en cuenta a partir de qué frecuencia el error de esa simplificación empieza a ser significativo. Uno siempre tiene la planta real y extrae un modelo, y en la mayoría de los casos hasta ahora, ustedes siempre han asumido de que este modelo de planta nominal que ustedes tienen refleja completamente el comportamiento de la planta. Pero no es así, ya que, como dije, se pueden realizar simplificaciones en el camino y que van a empezar a ser más notorias a medida de que se añadan más frecuencias. O sea, si yo empiezo a excitar el sistema o la planta con frecuencias más altas, van a empezar a aparecer los modos naturales más rápidos que quizás yo pueda haber simplificado para poder ajustar mi controlador que quiere seguir referencia constante. En esos casos es que se define este error de modelado multiplicativo y se entrega el diagrama de Bode de esta función ρ, que en el fondo está entregando este límite de a partir de qué frecuencia me está afectando esta simplificación de mi planta. Vamos a volver aquí en un momento para ver en el fondo qué información yo puedo extraer de aquí, pero desde ya se adelanta que perdón, ya a partir de este punto, que sería como los 0 decibeles aproximadamente, ya empieza a ser significativo este error de modelado multiplicativo. Y esto se da a qué frecuencia. Tendría que ir acá, y acá tengo el 1 radian por segundo, 2, 3, 4, a los 5 radianes por segundo, ya tengo que este error de modelado multiplicativo es significativo. Por lo tanto, ese sería un punto a tener en cuenta en la asignación de polos. Ahora entregan el modelo de planta nominal, que sería este. No tiene mayor complicación, no tiene retraso, no tiene ni ceros ni polos inestables. Hasta ahora tampoco tenemos restricción de polo dominante. Así que también se podría pensar en simplificar alguno de estos polos estables.
y piden plantear la ecuación de Fantina para encontrar por asignación de polos un controlador que cumpla estos requerimientos. Como mencioné anteriormente, este es un tipo de ejercicio que ya se hace más complejo y no piden entregar una expresión explícita para el controlador, sino que solamente plantear la ecuación de Fantina. Nos piden tener errores estacionarios cero, que en el fondo eso significa que tenemos que seguir esta referencia constante que nos dijeron está en nuestro lazo cerrado. Tenemos que tener estabilidad robusta, que en el fondo es que nuestro lazo cerrado funcione para frecuencias menores a las que empieza a ser significativo este error de modelado multiplicativo. Tenemos que tener inmunidad al ruido, que en el fondo es tener una frecuencia de corte para este polinomio de lazo cerrado que sea menor a estos 6 radianes por segundo, para que sea inmune al ruido. Y tenemos que compensar perturbaciones, que en este caso tenemos una perturbación de salida, que tiene una frecuencia de 2 radianes por segundo, y que como les comenté, eso se soluciona añadiendo un polo complejo conjugado al denominador del controlador, que haga que la ganancia se haga infinito a esa frecuencia. Bueno, aquí aparece lo mismo que les comenté, solamente que aquí añade al punto 1 el tema de error estacionario cero, el tema de tener que compensar la perturbación de salida. Para el tema de la estabilidad robusta, como dije, se va al gráfico o al diagrama de Bode que describe el comportamiento de este error de modelado multiplicativo y se observa que a partir de los 5 radianes por segundo ya es significativo, por lo tanto fija una cota superior a mi asignación de polo o a la elección de mi polo dominante. También necesitamos inmunidad al ruido, pero si se fijan, fija una cota superior que es mayor a la que necesitamos para tener esta estabilidad robusta, por lo tanto la cota superior que prima sería esta, y para la compensación de perturbaciones, como dije, ya lo logró en 1, porque para poder tener este error estacionario cero necesita rechazar la perturbación. Perdón. Bueno, como en general se realizan estos ejercicios de asignación de polos, se necesita determinar el grado mínimo del polinomio de lazo cerrado. Se añade integración por, bueno, el grado del polinomio A es 2, como se puede ver del modelo de planta nominal. Este es el polinomio al que estamos viendo el grado. Se añade integración para cumplir con el punto 1 de seguimiento de referencia constante, y se añaden los polos complejos conjugados, que son para poder compensar la perturbación. Por lo tanto, queda de grado 6 el polinomio, y vamos completando. Aquí tenemos el polinomio A, que es el denominador del modelo de planta nominal. Acá añadimos el polinomio L, que es el denominador, disculpen, del controlador, donde se observa que los grados extra que añadimos aquí al grado mínimo del polinomio de lazo cerrado están contenidos en el integrador, y el polo complejo conjugado que se ubica justo a esta frecuencia de 2 radianes por segundo. O sea, si en el fondo toda esta expresión se igualase a cero, pueden determinar que las raíces que describe esta expresión están en más o menos j 2 radianes por segundo. Y para completar el grado 6, porque aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, se deja el grado de libertad en el denominador del controlador, que eso, como dije, se despeja al resolver esta ecuación expandiendo el lado izquierdo y derecho de la ecuación. Espero que se entienda bien el cómo se despejan estos grados de libertad, que en el fondo, o sea, lo voy a decir igual, quizás es muy básico, pero si es que alguien no lo entiende, igual le va a ayudar. Que en el fondo voy a tener el lado izquierdo de la ecuación desarrollado, y voy a tener un s elevado a 6, acompañado de un factor que podría estar en función de uno de estos grados de libertad, y al lado derecho voy a tener
este mismo grado 6, acompañado de un factor numérico que me va a ayudar a igualar estos dos lados de la ecuación y despejar este grado de libertad del coeficiente del lado izquierdo de la ecuación. Y así con cada uno de los grados, despejando todos estos grados de libertad. Bueno, ya habiendo cumplido con los puntos 1 y 4 a través de estos dos términos, y completando el grado mínimo que tiene que tener el controlador para que sea realizable, añadimos el numerador del modelo de planta nominal, que sería el polinomio B, y el polinomio P, que es el numerador del controlador, que se deja del mismo grado que el del denominador, como dije, para que sea propio y realizable, y se deja con estos 4 grados de libertad. Para este caso se optó por no simplificar ninguno de los polos estables de la planta, ya que ninguno de ellos, básicamente en este ejercicio en específico no se simplifican porque no piden resolver la ecuación. En los casos en que se pide resolver la ecuación es cuando uno más intenta hacer esta simplificación, pero en este caso no hay ninguna restricción tampoco, y como solo piden dejarlo planteado, da igual si se simplifica o no. En general, igual hay que pensar un poco más si yo quiero cancelar uno de estos polos y ver que no esté infringiendo ninguno de los otros requerimientos. Por ejemplo, en este caso yo quiero que el polo dominante, como tengo estas dos cotas superiores, lo dejo un número más abajo en frecuencia, por lo tanto establezco el S más 4 y después relleno simplemente con los grados que sean necesarios y que sean polos más rápidos que el polo dominante que yo establecí aquí. Como dije, quizás en este caso se pudo haber simplificado alguno de estos polos estables de la planta, pero se hubiese achicado el polo dominante del lazo cerrado, lo cual no hubiese tenido ninguna implicancia porque no hay ninguna restricción. Y también, como pueden ver aquí, para completar los grados tampoco es necesario crear un polinomio tan complejo. Basta con completar el grado con polos que sean más rápidos y listo. Se pudo haber colocado S más 10, S más 11, S más 12 y así hasta completar el grado y hubiese sido lo mismo. En este caso, prácticamente por comodidad, se define claramente el polo dominante y se tira un número mayor que complete el grado simplemente. Así que hasta ahí, con esta información, ya se estarían cumpliendo todos los requerimientos de todos los puntos y esta sería en el fondo la respuesta final a la que se quería que llegaran. Perdón. Ahora se viene el ejercicio de análisis en estado estacionario, que como dije, lo hice me parece para la ayudantía del certamen 1, pero ahí todavía no les entra esta materia. Y entregan un lazo cerrado que ya nos entrega las expresiones para todas las funciones de transferencia que están involucradas aquí, y además nos entregan también la información de todas las señales de entrada, que sería en este caso la referencia y un ruido que se encuentra entre medio de estos dos modelos de planta nominal, que se podría entender como una perturbación de entrada a G02 o de salida a G01, como ustedes prefieran. Y hay que analizar qué es lo que pasa con el valor de... Bueno, en este caso nos dicen que K es un valor tal que el lazo cerrado es internamente estable. Y nos piden calcular el valor estacionario de todas las señales del lazo cerrado. Entonces, como les explicaba anteriormente, uno puede analizar estos lazos de control recorriendo las frecuencia a frecuencia y viendo qué pasa con cada una de las señales. Yo partiría primero viendo, como a modo de desarrollo de certamen, analizar primero qué pasa con las señales de entrada. ¿Son estables? ¿Oscilan permanentemente? ¿Qué es lo que pasa con ellas? En este caso tenemos un escalón de magnitud 2,
que se activa en un tiempo cero, por lo tanto sería una señal constante en el infinito, o que tiene frecuencia cero, así que se estabiliza. Y para esta perturbación, está compuesta por un valor constante y un modo natural que decae en el tiempo, por lo tanto no afecta, y convergería también este valor constante de 0,5. Por lo tanto ya tendría parte de la respuesta directamente, que sería este valor 2 en la referencia y 0,5 acá. Habría que ver entonces, como todas las señales de entrada son de frecuencia cero, qué es lo que pasa con el resto de funciones de transferencia en este lazo cerrado a esa frecuencia, que no sería más que evaluar en S0 cada una de estas funciones de transferencia. En este caso, podemos ver que la ganancia del controlador se hace infinito por el integrador que tiene a la frecuencia cero, y ya como tenemos la información de que el controlador logra que el lazo sea internamente estable, podemos asumir que el valor de la actuación toma un valor finito, y por ejemplo yo podría decir que la actuación es igual al controlador por el error en estado estacionario. Para yo determinar el valor del error, tendría que pasar en esa expresión, no sé si está anotada aquí para poder mostrársela, no, pero en el fondo es U igual a C por E. Paso la C dividiendo, pero la C yo ya sé que es infinito, y yo ya supuse a través de esta afirmación que el valor de la actuación es un valor finito, por lo tanto tengo valor finito dividido en finito, es 0, el error estacionario es 0, y ahí tengo otro, o como aparece aquí, dado que el lazo es internamente estable y el controlador tiene integración, en un tiempo infinito o a una frecuencia cero. Recuerden que cuando se colocan las variables en minúsculas, se está en el plano temporal, y cuando se colocan en mayúsculas están en Laplace. Esa distinción también cuenta para las letras griegas y todo eso. Por lo tanto, el error en estado estacionario es 0, por la razón que ya vimos acá. Y con esa información yo podría determinar ahora, a través de este sumador, o este comparador de la referencia y la medición, cuánto vale esta realimentación. Si el error es 0 y la referencia vale 2, yo tengo que E es igual a R menos I, y a partir de eso puedo determinar el valor de salida, que no sé si está explícito aquí. Aquí está. Que en el fondo, al ser E igual a 0, se llega a esta conclusión de que la referencia es igual a la salida, porque no hay error. Y el valor en estado estacionario de la señal I es 2. Por lo tanto, ya tengo información del error, de la referencia, de la perturbación y de I. Y ahora tendría que empezar a analizar de aquí para atrás para determinar cuánto vale esta señal que entra a G02. Ya tengo este valor, y con el mismo razonamiento que utilizamos acá, determino la señal que sale de G01, analizo cuánto vale la ganancia de este controlador a esa frecuencia, y determino el valor de la señal de actuación. Y ya con eso estaría obteniendo el valor estacionario de todas las señales en el lazo. Entonces, habíamos llegado a que, como la ganancia de este es infinito, el error se hace 0, asumiendo que este toma un valor finito producto de que es internamente estable. Entonces, como el error es 0, la referencia y esta realimentación que estamos obteniendo acá son iguales, por lo tanto también toma valor 2, y habría que ver qué pasa con la ganancia de G02 a frecuencia 0. O sea, hago este 0, hago este 0, y me va a quedar un 8 cuartos, o sea, un valor 2, ganancia 2 para frecuencia 0. Por lo tanto, tendría que esta señal I es igual a G por esta señal que entra. Entonces, paso dividiendo esto, este número, o sea, esta señal en estado estacionario ya valía 2, y esta ganancia en estado estacionario también vale 2. Por lo tanto, esta señal que entra a este bloque sería de valor 1. Y ese 1 se conforma de sumar este valor 0,5 más el valor que entra acá que no sabemos. Pero evidentemente también tendría que ser 0,5.
vemos qué es lo que pasa con la ganancia G01 a frecuencia 0. Este valor en 0 se hace 1 acá arriba, o sea, quedaría 0,5 nuevamente. Entonces la ganancia a frecuencia 0 de G01 es 0,5 y la señal que sale es 0,5. Por lo tanto, para determinar el valor de la actuación, tendríamos que hacer la señal que sale de este bloque dividido la ganancia de este bloque, que sería 0,5 y 0,5, o sea que la actuación valdría 1 en estado estacionario, que sería el último punto que está acá. Ese sería como el recorrido que se hace a través del lazo, analizándolo solamente para frecuencia 0, y que nos ayuda a determinar el valor en estado estacionario de todas las señales al interior del lazo. Aquí no aparece explícita la respuesta, pero se pueden colocar nombres auxiliares aquí para mantener el orden en la respuesta. Y también se puede dar el caso en que las señales de entrada al lazo cerrado tengan frecuencias, para lo cual habría que analizar la ganancia de cada una de estas funciones de transferencia a esa frecuencia. ¿Cómo hago eso? Evaluando en S igual a J omega, donde el omega estaría siendo la frecuencia que está en alguna de estas señales de entrada. Por ejemplo, porque no tengo un ejercicio aquí a mano de eso, pero para que no se queden con el vacío, sí, esta señal de esta perturbación intermedia que está aquí entre los modelos de planta nominal, podría contener, por ejemplo, una frecuencia de 2 radianes por segundo, y si es que el diseño está hecho correctamente y la salida es inmune a ese ruido de medición, el controlador, como ya vimos en el ejercicio anterior de asignación de polos, tendría que considerar aquí hacer la ganancia infinito a través de un polo complejo conjugado que cancele esta señal de entrada con una frecuencia. Por lo tanto, también haría que el error se haga cero a esa frecuencia, y analizando todo el lazo cerrado para esa superposición de frecuencias, también tendría error en estado estacionario cero. Como para que vayan entendiendo por qué hicimos lo anterior y por qué siempre les recalco que todo esto, lazos cerrados se pueden hacer como superposición de frecuencias. Bueno, ahí estaríamos con ese ejercicio. Y ahora viene algo de Nyquist. Como previa a este ejercicio, recordar qué cosa. En un ejercicio de identidad vimos una mezcla que tenía la información que contiene el lugar geométrico de raíces y el diagrama de Nyquist. Este teorema de estabilidad de Nyquist se basa en el análisis del lazo abierto. En el fondo tengo mi conjunto planta-controlador, pero el lazo abierto, y esa es la información que se grafica aquí para todas las frecuencias. Por eso, simplemente con la información del diagrama de Nyquist, no es posible establecer estabilidad interna en el lazo, porque no contiene la información del lazo cerrado. A no ser que, como también vimos en varios casos, el enunciado mismo cierre esas posibilidades. Y también vimos estos métodos de ajuste de controladores, ajuste empírico que se podía hacer a través del método de oscilación o de la respuesta al escalón o de curva de reacción. Y de eso tendrían que acordarse más específicamente en que el método empírico para ajuste de controladores PID de este tipo, Siegel-Nichols, establecía que si yo coloco un controlador proporcional en este lazo cerrado y ajusto la ganancia a un punto tal que la respuesta del lazo cerrado oscila permanentemente, voy a estar en un límite de estabilidad. ¿Por qué digo eso? Porque en este caso, bueno, vamos ya de lleno al ejercicio, está el modelo de planta nominal con un retraso, integración y un controlador proporcional. Nos dicen que determinemos este valor del controlador proporcional si se ha escogido de tal forma que el diagrama polar, que en el fondo muestra el comportamiento o la respuesta en frecuencia de este conjunto, que es
la información del lazo abierto, sin realimentación. Aquí está el gráfico y si se recuerdan, cuando analizábamos ejercicios de estabilidad según Nyquist, nos interesaba contar el número de encierros que existían en el punto menos 1,0 en el diagrama polar, y que en base a eso y al análisis de polos inestables de la planta, se podía utilizar este criterio para establecer si era estable o no. Y como también vimos en la clase que ocupamos MATLAB, si yo en el lugar geométrico de raíces cambio la asignación de polos a través de una rama y me muevo al semiplano derecho, porque existe una rama que cruza hacia el semiplano derecho, cuando justo estoy en el límite, cuando hago la asignación de polos justo en la intersección con el eje imaginario, estoy en este límite de estabilidad. ¿Cómo se traduce esa misma información al diagrama de Nyquist? Es que estoy justo en el punto límite en el que puedo cambiar el número de encierros del diagrama polar. O sea, si antes tenía un número de encierros 1, que justo calzaba para tener estabilidad según el criterio de Nyquist, al yo mover esa asignación de polo en el lugar geométrico de raíces y situarme justo en el límite, estaría, como se ve aquí mismo, justo en el límite de el cambio del número de encierros. Por lo tanto, estaría diciendo que este valor K sería en el fondo el ajuste de ganancia que yo haría en este método de ajuste empírico para obtener mi ajuste. Anteriormente, ¿cómo ustedes podían determinar eso? Por ejemplo, podían plantear el polinomio de lazo cerrado, si es que hubiesen tenido, bueno, aquí tienen toda la información, y aplicar criterio de Rho para determinar algún cambio en estos coeficientes que conforman la primera columna. Y así podían determinar, por ejemplo, un valor límite para la ganancia que provoca este cambio entre estabilidad e inestabilidad. Para este caso y con la información que entregan, lo más sencillo, y basándose en el diagrama polar, sería considerar de que este conjunto planta controlador está en un punto tal que justo se asigna al... A ver, si este es un diagrama polar, que no quiero enredarlos tanto con esto, y aquí está el origen, si yo tuviera un vector unitario en el plano complejo que no tiene ningún ángulo, estaría saliendo desde el origen y iría aquí hacia la derecha hasta llegar al punto 1,0. O sea, sería un vector 1 ángulo 0. Pero si yo quiero analizar qué pasa con este conjunto, justo en este punto, que es el de interés para el criterio de Nyquist, tendría que rotar este vector en 180 grados, o en menos pi, para llegar justo a ubicarlo aquí. Entonces, eso es básicamente lo que se hace para analizar este tipo de problemas. Yo ya tengo las funciones de transferencia de estas dos, del modelo de planta nominal y del controlador, y ya sé que la respuesta del lazo cerrado va a oscilar permanentemente para ese ajuste de ganancia, solo con conocer que, o observar de que del diagrama polar está justo en el punto de intersección, donde cambia el número de encierro. Por lo tanto, estaría ajustado a una ganancia crítica. Y ante esa ganancia crítica se va a tener este omega sub c, que sería como frecuencia crítica, a la cual va a oscilar permanentemente la respuesta del lazo. Por lo tanto, yo multiplico la ganancia por la función de transferencia o el controlador proporcional por el modelo de planta nominal, y lo igualo en este diagrama polar al punto menos 1,0, que sería este vector unitario rotado en 180 grados, y analizo qué es lo que pasa con la magnitud y la fase de esta expresión. Por lo tanto, extraigo solamente los valores de ganancia para igualarlos a la ganancia unitaria que tengo, y ahí logro determinar, por ejemplo, en este caso, en específico, que la ganancia sería igual al valor de esta frecuencia crítica. Por lo tanto, aún resta ver qué pasa con la fase de esta función de transferencia y igualarlo a estos 180 grados en radianes. Bueno, también me imagino que se entiende por qué se trabaja en radianes, porque vamos a obtener una respuesta de frecuencia en radianes.
para este caso tendría los 90 grados que están acá abajo, que se restan a el grado que tengo aquí arriba. No sé si ven claramente el por qué eso. Espero que sí, porque en el fondo esta identidad de Euler que hay y que se utiliza para máquinas, por ejemplo, es eso mismo. O sea, la exponencial tiene albergado ahí arriba la información de la fase, que si es justo 90 grados se puede reescribir simplemente como un J. Por lo tanto, yo este J para pasarlo al numerador pasaría como menos J, y si lo escribo como exponencial, quedaría exponencial el de E elevado a menos J por pi medio. Por eso se llega a esta expresión que en el fondo sería la potencia a la que está elevada cada una de las exponenciales y que tienen contenida la información de la fase. Espero que se haya entendido la explicación. Si es que alguien se perdió con la matemática, aunque supongo que no, pero igual ahí está la explicación. Y aquí ya tengo lista la expresión para despejar esta frecuencia. Perdón. Y como ya habíamos tenido de la información anterior, que la ganancia que nos piden despejar igual a esta frecuencia de oscilación permanente, producto de este estado crítico del lazo, y llegamos al resultado final. Así que eso sería en cuanto a este ejercicio. La clave estaba en fijarse en que estamos justo en un punto crítico que cambia el número de encierros en el diagrama polar. Esa era como la clave de este ejercicio. Con eso ya ustedes podían suponer que estábamos en este punto crítico, y una de las maneras de hallar la ganancia y frecuencia crítica es hacer esta igualdad. En el fondo, igualar la información del lazo abierto a este vector rotado en 180 grados que describe justo este punto en el diagrama polar. Y bueno, otra pregunta para el mismo ejercicio es un nuevo valor de K con el cual se logra un margen de ganancia de 6 decibeles. Ya aquí, esto era la materia que yo les dije que si no la habían visto explícitamente en clase no la íbamos a ver, pero de todos modos, igual veámoslo en el caso que llegase a entrar algo parecido. Que, bueno, para lograr ese margen de ganancia de 6 decibeles, ¿qué es lo que considera? Que se tenga en el fondo, en este diagrama polar, estaríamos buscando alejar este cambio en el número de encierros hasta por lo menos este punto menos 0,5, que sería, estaría dejando este margen en decibeles, porque ojo, nos dicen que este margen de ganancia tiene que estar en decibeles. Bueno, para este tipo de ejercicio hay una expresión que define estos márgenes de estabilidad, y uno, despejando a partir de esas expresiones, puede llegar a esta relación de 6 decibeles y 0,5 en ganancia. No tengo esa expresión en este momento a mano, se las puedo incluir cuando mande la documentación adjunta de la ayudantía, que ahora sí se los voy a tener pronto, llámese mañana para que lo puedan estudiar para el lunes. Y se hace la misma igualdad que antes. O sea, en el fondo esta información de 6 decibeles se utiliza en la expresión que define este margen de ganancia, y se despeja nuevamente la ganancia y la frecuencia de corte con el mismo procedimiento que se hizo arriba, para cumplir con este margen de ganancia. Y como dije, los márgenes de ganancia o margen de fase, que también existe, en el fondo estarían estableciendo, como dice ahí, para tener estabilidad robusta, un margen más o menos razonable para que se esté lejos de este punto de transición entre estabilidad e inestabilidad del lazo. Bueno, les quedo debiendo la expresión de los márgenes de ganancia, que no sé si les entra en el certamen, pero igual se la envío. Y bueno, mediante este método de ajuste empírico de oscilación, nos piden ajustar un nuevo controlador con una estructura tipo PI.
Aquí ya nos facilita la expresión del método de ajuste empírico. Bueno, esta es la expresión general de un controlador tipo PI, y estos serían los factores, según el método empírico, que describen este ajuste, donde se tiene esta ganancia crítica, y el periodo crítico, que estaría descrito en función de la frecuencia crítica a la que oscila el lazo permanentemente, con el ajuste de ganancia crítica. Como ya pudieron darse cuenta, esta ganancia crítica ya la obtuvimos en la primera parte, porque al estar ubicado en el diagrama polar aquí, significa que este despeje que hicimos para ese punto en específico sería la ganancia crítica. O sea, ganancia crítica a la que se obtiene la frecuencia crítica, que es la frecuencia de oscilación permanente que tiene el lazo. Por lo tanto, esta misma información se utiliza para determinar al tiro este valor. Por lo tanto, ya tendríamos nuestra ganancia Kp. Y además de ese mismo caso, ya sabíamos que la frecuencia crítica estaba determinada por... o sea, para ese caso en específico era idéntica a la ganancia crítica. Por lo tanto, como ya tengo este valor también, que es igual a este valor, solo falta determinar el periodo en segundos, y nuestro valor de frecuencia crítica está en radianes por segundo, así que agregamos el 2pi y lo dejamos en segundos. Y con eso se entra a las expresiones del método empírico y se determina el valor del controlador PI, que daría ese resultado numérico. Y ahí ya se entrega explícitamente la expresión del controlador. Como ven, no es muy complejo, y es como otra forma de preguntar este método de ajuste empírico. Bueno, espero que haya quedado claro. Vuelvo a recalcar que del ejercicio 1, o sea, de la parte 1 de este ejercicio, determinamos que la ganancia crítica y la frecuencia crítica eran iguales y que tomaban este valor. Por eso mismo no volvemos a hacer el mismo ejercicio y tomamos esa información para resolver este método de ajuste empírico, porque ya teníamos listo el ajuste. Y bueno, ya estaríamos con este certamen. No sé si les queda alguna duda. Todavía queda tiempo para repasar más cositas. Para la ayudantía de Nyquist, me parece, no estoy tan seguro, no alcancé a verlo bien, pero me parece que no alcanzamos a resolver estos ejercicios. Así que pensaba verlo también. Aquí al comienzo de esta PPT está como el resumen del teorema que define la estabilidad según Nyquist, y que, como modo de repaso, contiene la información del lazo abierto y define este número P, que simboliza los polos inestables de este lazo abierto, que obviamente los va a contener el modelo de planta nominal, porque uno en el controlador no va a añadir polos inestables. Y Z, que sería los polos en el semiplano derecho del diagrama polar. Bueno, no saco nada con leer esto, si al final lo van a tener que leer ustedes, pero en el fondo aquí está el resumen, y se tiene que el número de encierros es la diferencia entre este número Z, que serían los polos en el semiplano derecho abierto del lazo cerrado, versus P, que sería el número de polos en el semiplano derecho abierto de la información que contiene el lazo abierto. Y en base a eso se define el número de encierros que tiene que haber para poder solamente con el diagrama de Nyquist establecer la estabilidad del lazo. Estabilidad externa se le denomina, no estabilidad interna, ya que la estabilidad interna es propia del lazo cerrado. Bueno, con esa información no sé si lo dije bien. Con esa información pasamos a este ejercicio donde entregan ya el diagrama de Nyquist, que entrega la información del
del conjunto planta controlador en lazo abierto. Aquí se dice que existe un valor de ganancia de valor real positivo, tal que se llega a este esquema, que si se fijan no tiene ningún número, y se elige K de modo tal de que este punto menos 1,0 está en la posición C, en una primera instancia, o sea, estaría aquí. Si no lo recuerdan o si no lo vieron, cuando uno, como en este ejercicio, que ya lo vimos en la ayudantía anterior, se hace un cambio de ajuste en el controlador proporcional, se reescalan los ejes del diagrama polar. Por lo tanto, cambiaría la ubicación de este punto menos 1,0. Por lo mismo dicen que se elige un valor de K tal que ubica el punto menos 1,0 aquí en C. Aquí nos dicen que F no tiene polos con parte real positiva y no hay cancelaciones inestables. Por lo tanto, tendríamos que el valor P sería 0, valor P del teorema, y tendríamos que contar el número de encierros en sentido horario y determinar si, o sea, para determinar la igualdad de esto y ver si existen polos en el semiplano derecho para el lazo cerrado. Y ahí estaríamos viendo si, en el fondo, utilizando el criterio de estabilidad de Nyquist. En número de encierro en sentidos horarios, tendríamos que partir desde el mismo punto y empezar a contar. En este caso, podríamos simplemente cerrar en torno al punto menos 1,0 para facilitar la cuenta. Tendríamos un punto en sentido antihorario, pero después por fuera, y cerrándose como asintóticamente por el infinito, un encierro en sentido horario, por lo tanto sería la cantidad total de encierros, o la cantidad neta de encierros, 0. Un giro en sentido antihorario y uno en antihorario se cancelan. Por lo tanto, tras aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist, llegaríamos a que Z, que estaría describiendo la cantidad de polos en el semiplano derecho del lazo cerrado, también sería 0. Por lo tanto, el lazo cerrado es estable al ubicar a través de la ganancia K del controlador el punto menos 1,0 aquí, para este diagrama polar. Sí, no tengo el desarrollo aquí. Y bueno, este ejercicio se extendía más diciendo que luego K se ajustaba de modo tal que se ubicaba en el punto B y después luego en el punto A. Si tuviéramos un ajuste de ganancia tal que se ubica en el punto B, y vuelvo a repetir, simplemente se escalan ambos ejes, por eso el diagrama polar no cambia de forma. Y bueno, y haciendo el alcance también al lugar geométrico de raíces, que el lugar geométrico de raíces ante un cambio de ganancia hace que se recorran las ramas a través de la asignación de polo, que con eso me refiero a cuando estábamos en MATLAB, nosotros movíamos estos puntitos rosados que se deslizaban a través de las ramas. Esa es la asignación de polos, y nosotros al mover ese puntito estamos cambiando el valor de la ganancia. También permanece igual el lugar geométrico de raíces. Empiezan a cambiar en mayor medida cuando se tiene algún cambio de ubicación de polos o ceros en el controlador, que ahí ya de lleno cambia la forma de las ramas y también va a cambiar obviamente el comportamiento en frecuencia de la información del lazo abierto. Pero bueno, para un valor de ganancia acá que ubique en el punto B, el punto menos 1,0, tendríamos, bueno, siguiendo el sentido de la flecha, tendríamos un encierro en sentido horario y un segundo encierro en sentido horario, que sería este que va por fuera. Voy a hacer como con el mouse el recorrido para que a nadie le quede la duda de que, bueno, ahí tendríamos uno de los encierros y ahí tendríamos el otro encierro. Ahí lo terminaría de hacer. Por lo tanto, sería n igual 2, p igual 0, y de inmediato ya podríamos saber de que el valor de z quedaría distinto de 0.
Por lo tanto, el lazo cerrado tendría polos en el semiplano derecho y estaríamos en un punto de inestabilidad. Que si tuviéramos como complemento a esto la información del lugar geométrico de raíces, podríamos ver que la asignación de polos estaría ubicada en una rama que está en el semiplano derecho. Y ya para el último punto tenemos que el número de encierro es 0, que en el fondo era la misma situación que teníamos en C. Por lo tanto, la estabilidad externa del lazo sería estable. Esos serían como los tres casos que están puestos acá. Como dije, con la ganancia simplemente se escalan ambos ejes. Y acá, a ver, se tiene que esta función de transferencia f, que se define como la información del lazo abierto, está descrita por esta función de transferencia. Dicen que el lazo cerrado no tiene polos inestables, o sea que P es 0, y que el diagrama de Nyquist para esta función se presenta en la figura, donde la figura original que se presenta es esta, pero no me acuerdo si el ejercicio original lo tenía o no, pero yo les conté este zoom para que en el fondo se vea que no está el límite. Y nuevamente nos piden determinar si el lazo cerrado es estable o no. Tendríamos que contar la cantidad de encierros que tenemos. Si se fijan, este diagrama de Nyquist es muy parecido a la situación que tenemos acá. Entonces estaríamos ubicados en la posición B, y me parece que el sentido del encierro es el mismo, ¿sí? Que otro detalle, asintóticamente se va hacia el infinito para una frecuencia cero tendiendo por el lado negativo y otro por el lado positivo, o sea, en el fondo evaluando el S en un J omega, donde el omega va variando desde en todos estos valores, o sea, hasta el infinito, se genera el diagrama polar. Tendríamos en este caso 2 como número de encierro, y como el lazo cerrado no tiene polos inestables, en este caso nos estarían entregando la información de... no, perdón. El lazo cerrado no tiene polo inestable, a ver, vamos al teorema. Estarían entregando la información de Z, que sería los polos en el semiplano derecho, y tenemos la información del número de encierro. O sea que en base a eso podríamos determinar cancelaciones inestables que existieron en el fondo al multiplicar estos dos. Porque aquí podemos ver que bueno, al ingresar cada uno de estos polinomios a la calculadora podríamos determinar la ubicación de los polos y ceros exactamente de este polinomio. A ver si lo logro hacer ahora mismo. Porque ya me quedó la duda con eso. Pero en el fondo estaría siendo estable el lazo cerrado, porque nos están entregando derechamente el valor de z, que sería la cantidad de polos en el semiplano derecho del lazo cerrado. No tenemos información acerca de cancelación inestable, así que estaría siendo incierta la respuesta, ya que pudo haber habido una cancelación inestable, el enunciado no lo aclara. Un segundo que estoy esperando que se abra la calculadora. Mientras tanto, aún queda tiempo. Un momento. No, estas delimitaciones fundamentales lo hicimos todos. Si a alguien le queda dudas con ejercicios de delimitaciones fundamentales, al menos yo hice todos los que tenía a mano, todos. Que son todos de este estilo. Si alguien faltó, eran como variando
el tipo de controlador y contrastándolo con la planta y dependiendo de la referencia que yo tenga, analizar cuál de los fenómenos ocurre sí o sí. Ya, ahora sí. Tengo... Esto era con qué. Ah, esculparlo oxidado con la TI, pero hace rato que no lo ocupo. Esto era álgebra, expandir. Ah, no, no era expandir, es... era factorizar. Ah, quiero tener las raíces de eso. A ver, no, mejor los hago con la otra calculadora y se los comento. Para, en el fondo, justificar la respuesta de por qué les digo que es incierto el tema de si es estable o no. Tengo 1, 1 y 4,25. Claro, tengo parte real negativa para este. Eh, sería un polo complejo conjugado con parte real negativa. Y para el de abajo sería lo mismo, parte real negativa y polo complejo conjugado. O sea que si existió alguna cancelación inestable, eh, no se pudo reflejar acá, porque ya se hizo el producto de estos dos y por lo tanto pudo haber aparecido en una de las funciones de sensibilidad complementaria, por lo tanto el lazo cerrado no es internamente estable, ya que como nos dicen que el lazo cerrado no tiene polos inestables y ya consideramos que el número de encierro es 2, al aplicar el criterio de estabilidad de Nyquist, tendríamos que la planta tenía por lo menos 2 polos en el semiplano derecho o 2 polos inestables que tuvieron que haber sido cancelados por el controlador. Por lo tanto, para esta pregunta, si es el lazo cerrado estable, no, no es estable. Espero que haya quedado claro, me enredé un poco, pero porque a veces las respuestas a estas preguntas son como medias capciosas, siempre tienen trampa. A ver, voy a repasarlo como para eliminar cualquier duda, vuelvo a leer el teorema y vuelvo a ver el ejercicio para cerrar bien con eso. P es el número de polos en el semiplano derecho abierto para este conjunto, que en el fondo sería el lazo abierto, G0 por C. Z es el número de polos en el semiplano derecho abierto para el lazo cerrado, que es la información que me está entregando el enunciado. Y N, que sería la diferencia de estos dos, bueno, es la diferencia de este modo si yo considero este sentido para contar el número de encierros. Si ustedes leyeron el teorema en otro lado y le colocan en antihorario, cambia el sentido de estos dos, o sea, se hace al revés la resta. Por ejemplo, este P en otros ejercicios lo entregan, aquí dicen, por ejemplo, posee solo procesos estables, o sea que no hubo cancelación inestable, P es igual a 0. O en este ejercicio, tiene un solo polo en el semiplano derecho abierto, ese conjunto. P es igual a 1. En este caso nos están entregando el valor de Z igual a 0 y no nos dicen nada acerca de qué pasó con las cancelaciones de esto al multiplicar estos dos funciones de transferencia. Por lo tanto, con el criterio de Nyquist ya podríamos saber, y reitero, que existen dos polos en el semiplano derecho y que por lo tanto es inestable con la información que tenemos presente aquí, porque hubo una cancelación inestable, como al revés del ejercicio, pero a esa conclusión se llega. Y bueno, quedan 10 minutos, no sé si alguien tiene dudas, lo ideal sería que hubiesen manifestado hartas dudas.
ejercicios, puedo mandar ejercicios extras de certámenes que están con desarrollo, que son todos los que vimos con el profe José Ortiz, que era el que estaba antes. Pero en general hicimos la mayoría, durante las ayudantías, la mayoría de ejercicios o de certámenes antiguos o de los nuevos que tienen como el enfoque actual, que van mezclando materia. También recalcarles que igual en el correo lo coloco, que están las marcas de tiempo en la descripción de los videos de YouTube para que puedan ir saltando rápido entre ejercicios y puedan ver el contenido más rápido. Y bueno, yo lo dejaría hasta acá porque, como dije, ya la mayoría de ejercicios lo vimos. Estos de la ayudantía de Nyquist eran los únicos que habían quedado pendientes. De las de asignación de polos los hicimos todos también. Y faltaba ver esto de análisis en estado estacionario, que ahora también lo terminamos de ver bien. Y les quedo debiendo el tema de los márgenes de estabilidad, que se tiene el margen de estabilidad de ganancia y de fase, y que para el ejercicio que vimos del certamen del 2018 solamente influía en el fondo traducir a qué se refiere con un margen de fase de 6 decibeles al diagrama polar. Como yo traduzco eso, que en el fondo es, pues lamentablemente no tengo una pizarra como para explicarle esto, pero si ustedes tienen un diagrama polar y tienen, a ver, vamos a buscar uno aquí, y tienen esta distancia hacia cambiar el número de encierros, ustedes pueden definir un vector que parta desde el punto más cercano de la curva que describe el diagrama polar hacia el punto menos 1,0. Que ese sería como el vector que describe el margen de estabilidad, y se puede describir también en función del modelo del error modelado multiplicativo de la planta, que es este G delta, que ya les expliqué qué era. Y en base a eso se determinan estos márgenes de estabilidad. Las expresiones están ahí, son logarítmicas obviamente, por eso se miden en decibeles, que es la misma unidad a la que se mide, por ejemplo, la intensidad del sonido. Por lo mismo, bueno, yo antes comentaba esto como anécdota en las ayudantías, que los ecualizadores gráficos, que son para visualizar las distintas frecuencias de sonido en una canción, tienen en el eje horizontal la frecuencia a la que ocurre el sonido, y en el eje vertical tiene los decibeles, que en el fondo es la escala logarítmica para definir las frecuencias. En este caso es lo mismo, y el tema de cómo se aplican los filtros para los distintos diseños se hacen con los grados de libertad del controlador para lograr cierto objetivo en la función de transferencia que relaciona dos señales cualesquiera al interior del lazo. También, como otro punto a recalcar de cara al certamen, es que tengan súper claro qué es un polo dominante, que no se vayan a confundir al momento de estar realizando la asignación de polo, escribiendo la ecuación de Diofantina, y no tener claro qué margen me está imponiendo la restricción y cómo lo cumplo con mi asignación de polos. Porque en muchas ocasiones siempre interesa ubicar bien el polo dominante y cumplir, por ejemplo, con tener inmunidad al ruido o no rechazar una perturbación, pero sí, por ejemplo, seguir referencia para un ancho de banda mayor que una frecuencia constante. También que repasen algún caso de asignación de polos, que me parece que ya lo vimos en ayudantías anteriores, que tiene en la referencia a una frecuencia en específico. Y eso sería todo. Me parece que no hay más contenidos que entren para el certamen. Así que hasta aquí lo dejo. Como dije, les subo este video mañana. Les mando el correo con las marcas de tiempo y los documentos adjuntos. Y de todas maneras les voy a mandar como extra también
otros certámenes que están con desarrollo en este mismo formato de látex. O sea, no estos, porque estos, como dije, pues estos son los certámenes antiguos, que como pueden ver es pregunta corta, respuesta muy corta. El profe ya me dijo que iba a ir mezclando en un solo enunciado distintos tipos de, o sea, todos los temas del certamen. También repasen el tema de las limitaciones fundamentales, cómo elijo yo el pueblo dominante, si es que quiero evitar overshoot al tener un cero en la planta. Que eso también estaba en el resumen que les mandé y lo expliqué en el video anterior. Y esas serían como las mayores pillerías que se me vienen a la mente ahora. Eh, Me parece que tienen que entregar luego la tarea 2. No me ha llegado ninguna duda, pero espero que les vaya bien con eso. Y eso sería. Lo dejo hasta acá. Así que estén bien y que les vaya bien en el certamen. Gracias. Chao. 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 Chau.